Hola, estudiantes, espero que se encuentren bien. Este video que van a escuchar a continuación es simplemente una introducción, es una introducción a unidad 3 de matemáticas, que es álgebra. Es muy breve, es nada más para darles una breve instrucción a los temas de álgebra con los cuales comenzaron la semana 7 de trabajos, ¿sí? Antes de entrar a esos temas, quisiera repasar, porque estos temas son muy importantes, vamos a repasar los temas de suma y resta de números enteros y vamos a repasar también el orden de operaciones, ¿sí? Si recuerdan, suma y resta de números enteros es cuando estamos también trabajando con los números con signos. Estamos trabajando con números negativos, números positivos y el cero. ¿Okay? Recuerden que el cero no es ni negativo ni positivo. ¿Okay? Vamos a ver. Primero, suma y resta de números con signos. Recuerden que siempre que tengamos signos iguales, los vamos a sumar y vamos a conservar el signo. Por ejemplo, aquí tenemos menos 4 más menos 5. ¿Sí? Son dos números negativos, menos 4 y menos 5. Entonces, por lo tanto, los sumamos, nos da 9 y conservamos el signo negativo, perdón. ¿Sí? Entonces, la respuesta sería negativo 9 o menos 9. ¿Okay? Recuerden, esta parte de aquí es otra manera de escribir suma de números negativos, que no tenemos que escribir el de más para saber que estos dos números se van a sumar y van a conservar su signo negativo. Cuando nosotros estamos trabajando, sumando o restando signos distintos, ¿ok? Va a ser resta. Si son signos distintos, es una resta y se conserva el signo del número mayor, que es una resta. Al número mayor le vamos a quitar el número menor y vamos a conservar el signo del número mayor. Por ejemplo, tienen menos 5 más 4. ¿Okay? Son signos iguales. ¿Okay? El signo del número siempre está antes del número. Entonces, este signo positivo pertenece a este 4 y este signo negativo pertenece al 5. ¿Okay? Signos iguales se restan. Al mayor, que es 5, le vamos a quitar el menor, que es 4. ¿Sí? Entonces, la diferencia es de 1 y vamos a conservar el signo del mayor. En este caso, el signo del mayor es un negativo, ¿sí? Porque 5 es más grande que 4. Por eso la respuesta es menos 1. ¿Ok? Como les comentaba antes, hagan de cuenta que los negativos es lo que se debe, es lo que debo, y los positivos es lo que tengo. Por ejemplo, si yo debo $5, ¿sí? Debo $5, pero tengo 4. ¿Okay? Entonces, voy a pagar con los $4, pero todavía voy a quedar debiendo $1. Entonces, si lo sigo debiendo, es negativo. ¿Okay? Sin embargo, vean este ejemplo, menos 4 más 5, la respuesta es 1 positivo. ¿Sí? Este problema es lo mismo a 5 menos 4, nada más que lo podemos escribir de esta manera también, ¿sí? Otros tipos de ejemplos, por ejemplo, tenemos aquí, recuerden cuando tenemos dos negativos de esta manera, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, se convierten a positivo porque menos por menos nos da más, ¿ok? Usamos esa regla para deshacernos del paréntesis, menos por menos nos da más. Entonces termina siendo 5 más 4 y nos da 9. ¿Okay? Este es otro cambio. Por ejemplo, tenemos negativo 10 menos negativo 5. Lo mismo, cuando tenemos dos signos negativos juntos, se convierte en positivo. Entonces, menos 10 más 5 nos da negativo 5. ¿Okay? Otra vez, usamos el ejemplo de cuando se debe. Por ejemplo,
debo $10, pero voy a pagar 5, ¿sí? Entonces voy a quedar debiendo 5. ¿Ok? Bueno, y también tenemos multiplicación y división de números enteros o números con signos, positivos y negativos. ¿Ok? Cuando nosotros estamos multiplicando o dividiendo signos iguales, la respuesta siempre es positiva. Cuando estamos multiplicando o dividiendo signos distintos, la respuesta siempre es negativa, ¿sí? Por ejemplo, menos 5 por menos 4, ¿sí? Son 20, respuesta positiva porque son signos iguales. Igual que 5 por 4 también nos da 20. Estos ejemplos, menos 5 por 4, signos distintos, respuesta negativa, nos da negativo 20. O menos 4 por 5, signos distintos, también la respuesta es negativa, menos 20. Okay. Nosotros podemos tener otro tipo de situaciones. Okay. Bueno, primero la división igual, ¿sí? Negativo 20 entre negativo 5 es división, signos iguales, la respuesta es positiva, positivo 4. Cuando son distintos, por ejemplo, positivo 20 entre negativo 5, la respuesta es negativa. Nos da menos 4 porque son signos distintos. ¿Okay? Acuérdense que a los números positivos no se les tiene que poner el signo de más, ¿verdad? Cuando están al comienzo. Otro tipo de ejemplo es, por ejemplo, estos que tenemos aquí, cuando estamos multiplicando más de una vez, ¿sí? Entonces, multiplicamos de izquierda a derecha y vamos, por ejemplo, menos 4 por menos 2 nos va a dar respuesta positiva, ¿verdad? Nos va a dar 8, positivo 8. Pero 8 positivo por negativo 1 nos va a dar negativo 8. Regresamos a respuesta negativa. ¿Ok? Otra vez, negativo 4 por negativo 2 nos da 8 positivo. Pero 8 positivo por negativo 1 nos da negativo 8. Siguiente ejemplo, negativo 4 por positivo 2, signos distintos aquí a esta primera parte, entonces nos va a dar un negativo 8. Pero negativo 8 por negativo 1, ahí ya son signos iguales, entonces nos va a dar 8 positivo. ¿Ok? Bueno, el siguiente tema que quiero repasar es el orden de las operaciones, ¿sí? Es importante el orden de las operaciones en la unidad 3. En el orden de las operaciones, primero, el primer paso, tenemos que fijarnos en nuestro problema y si hay paréntesis, si hay símbolos de agrupación, ¿sí? Primero tenemos que resolver todo lo que se encuentre dentro de paréntesis o corchetes, ¿ok? Primero multiplicación y división y luego ya suma y resta, ¿ok? Recuerden que la barra de fracciones también es un símbolo de agrupación. Entonces, primer paso, si hay paréntesis, tenemos que resolver todo lo que esté dentro del paréntesis. Okay. El paso siguiente, ¿sí? Lo que es, si hay, por ejemplo, potencias o exponentes y raíces, nosotros tenemos que resolver eso antes de pasar a multiplicación o división, ¿ok? Entonces, siguiente paso, fijarnos si hay potencias, exponentes o raíces, ¿sí? El siguiente paso sería multiplicar o dividir de izquierda a derecha. ¿Okay? Y por último, en el orden de operaciones, lo último que se realiza es la suma y resta también de izquierda a derecha. Ejemplos. Vamos a ver el ejemplo A. Ejemplo A tenemos 6 más 8 por 2. Aquí tenemos suma y tenemos multiplicación. En nuestro orden de operaciones nos dice que primero hay que hacer multiplicación antes que la suma. Multiplicación va primero. Entonces multiplicamos primero 8 por 2 y nos da 16.
¿ok? Ya entonces ahora sí podemos realizar la suma. 6 más 16 nos dan 22. Siguiente ejemplo, tenemos 10 más, se abre paréntesis y tenemos negativo 3 más 4 por negativo 2 y se cierra el paréntesis. ¿Okay? Nuestro orden de operaciones nos dice que el primer paso indica que hay que realizar todo lo que tengamos en paréntesis. Si se fijan entre paréntesis tenemos una suma, pero también tenemos una multiplicación. Esto es una multiplicación, el positivo 4 por el negativo 2. Por eso es lo que tenemos que hacer primero, ¿sí? El paréntesis y dentro del paréntesis primero va la multiplicación. Positivo 4 por negativo 2 nos va a dar negativo 8, esta parte de aquí. Entonces ahora este paréntesis, en el paréntesis nos queda negativo 3, se baja el negativo 3, menos 8, que es lo que nos dio de esta multiplicación. Entonces ahora tenemos 10 más, se abre el paréntesis, negativo 3, menos 8, se cierra el paréntesis. Continuamos con lo que hay en el paréntesis. Son signos iguales, ¿okay? Entonces se suman y conservan su número. Menos 3 y menos 8 nos dan menos 11. ¿Okay? Entonces ahora sí podemos hacer la suma, por último. 10 más menos 11 es igual a menos 1. Okay. Pasamos a lo siguiente. Ejemplo C. Tenemos menos 4 por 3 al cuadrado. ¿Sí? 3 a la segunda potencia. ¿Okay? Cuando esto pasa, significa que nuestra base, este número que viene siendo el 3, se multiplica por sí mismo 2 veces. ¿Okay? Entonces, si se fijan, esto es una multiplicación y esto es una potencia. En nuestro orden de operaciones, aquí nos dice que si hay potencias, ¿sí? Tenemos que primero resolver antes de pasar a multiplicación. ¿Okay? Por eso es que la potencia se hace antes. En este caso, 3 al segundo poder es 9, porque 3 por 3, 9. Entonces bajamos el negativo 4. Y ahora sí, negativo 4 por 9 es igual a negativo 36. Signos distintos, respuesta negativa. ¿Okay? Pasamos al siguiente ejemplo. D. Okay. Ahora en D tenemos menos 2 menos 19 sobre menos 3 más menos 4. ¿Okay? Acuérdense, esta barra también significa división y esta barra también es de agrupación. Cuando tenemos este tipo de ejemplos, quiere decir que tenemos que realizar lo de arriba y luego tenemos que realizar lo de abajo y por último sería la división. ¿Okay? Lo agrupan de esa manera. Menos 2 más menos 19 nos dan menos 21. Okay. Menos 3 más menos 4 nos da negativo 7. Y ahora sí, por último, hacemos la división. Menos 21 entre menos 7 es igual a 3 positivo, porque son signos iguales. ¿Okay? Ok, bueno, esos son los dos temas. Ahora vamos a pasar a la primera lección, al primer tema de álgebra. En este caso, las variables y expresiones algebraicas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver rapidito unos ejemplos de eso. Recuerden que en su paquete ustedes tienen las notas acerca de estos temas, tienen las notas de matemáticas, ¿sí? Ahí tienen una hoja donde dice lección 1, variables y expresiones algebraicas. Por favor, lean bien esa página porque les va a ayudar para sus ejercicios que tienen que hacer. Recuerden que una expresión algebraica, pues básicamente es un grupo de números, signos de operación y también variables. Una variable es una letra que usamos, sí, para representar un número desconocido, ¿ok?
Por lo general, es muy común que en álgebra utilicemos mucho las variables X y Y, ¿sí? Son muy comunes, pero van a haber otras, claro, ¿sí? Por favor, espero que también lean muy bien la parte donde ustedes tienen que convertir relaciones numéricas a símbolos, ¿sí? Es importante. Tienen que leer cuando, cuando en palabras dice algo como 2 veces un número, ¿sí? Entonces, tienen que practicar eso. Está también en las notas que les di de matemáticas, ¿ok? Y unos ejemplos, por ejemplo, cuando estamos nosotros traduciendo relaciones numéricas a símbolos, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, el número 1 nos dice la diferencia entre un número y 2. Sabemos que diferencia significa resta, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre un número y 2. Como no conocemos tal número, es cuando nosotros usamos la variable. En este caso, la variable X. Y si es diferencia, es resta. El otro número es 2. Entonces, es X menos 2. Número 2. 9 menos que el triple de un número, ¿sí? Entonces, 9 menos que el triple de un número. Entonces, el triple de un número le vamos a quitar 9. Como no conocemos ese número, pero sabemos que es el triple, lo ponemos de esta manera, 3x, ¿sí? Y como queremos 9 menos que esto, le vamos a restar 9. 3x menos 9 es como lo pondríamos en símbolos. ¿Sí? Número 3. 5 menos el doble de un número. Que vean la diferencia entre el 2 y el 3. Y el ejemplo 2 y el ejemplo 3. En el ejemplo 2 nos dicen 9 menos que. ¿Sí? 9 menos que. Y en el ejemplo 3 nos dice 5 menos el doble de un número. Esta palabra que tiene mucha importancia, ¿ok? Aquí es 3x menos 9. Sin embargo, en el ejemplo 3 es 5 menos el doble de un número. 5 menos 2x. ¿Ok? Siguiente ejemplo. Número 4. El producto. Producto significa multiplicación, ¿sí? Entonces, el producto de 3 por x dividido entre la suma de x y y. El producto de 3 por x, entonces es 3x, ¿sí? El producto dividido, nuestra barra divisora, ¿sí? Entre la suma, tenemos una suma de x y y. X más y. ¿Ok? El ejemplo 4. Okay. Los siguientes ejemplos es para evaluar expresiones, ¿sí? Ahí también van a encontrarse con ejercicios de este tipo. Me parece que están en la página 2 de matemáticas, en la página 2 de del paquete de la semana 7. Ok. Y para evaluar expresiones, nosotros vamos a reemplazar las variables o las letras, son las letras, por los números que nos den, ¿sí? Vamos a reemplazar por los números que nos den. Ya cuando reemplacemos, vamos a resolver. Por ejemplo, número 1, ¿sí? Nuestra expresión es 3, se abre paréntesis, x menos 6, se cierra el paréntesis, más 2y. Evaluemos cuando x es igual a negativo 7 y y es igual a 10. Si quiere decir que en donde se encuentren las x, nosotros vamos a sustituirla por el valor que nos dan, que es menos 7, y donde se encuentren las y, vamos a sustituir por el 10. ¿Sí? Entonces, nuestra expresión queda de esta manera. ¿Sí? Okay, sustituimos x, aquí es negativo 7, y y. Entonces, ahora sí evaluamos.
para nosotros deshacernos de este paréntesis, sí tenemos que primero resolver lo que está dentro del paréntesis. Seguimos el orden de operaciones. Negativo 7 y negativo 6 nos da negativo 13. ¿Sí? Y aquí en esta segunda parte es 2 por 10 y nos da 20. Y continuamos. Recuerden, esto significa multiplicación, entonces 3 por negativo 13 nos da negativo 39. Negativo 39 más 20 es igual a negativo 19. ¿Sí? Signos distintos, hacemos una resta y conservamos el signo del número mayor. En este caso 39 es mayor que 20 y es negativo. Otro ejemplo, tenemos x más 5 al cuadrado, a la segunda potencia, sobre x menos 5. ¿Okay? Entonces hacemos la parte de arriba y luego hacemos la parte de abajo y por último la división. Aquí nos dicen que hay que sustituir x por 3. ¿Okay? Entonces tenemos 3 más 5 a la segunda potencia sobre 3 menos 5. ¿Okay? Hacemos los paréntesis primero. 3 más 5 nos da 8. ¿Sí? Y lo de abajo, 3 menos 5 nos da negativo 2. ¿Okay? Todavía aquí tenemos que multiplicar, ¿sí? Es 8 a la segunda potencia, entonces es 8 por 8, nos dan 64. 64 entre este negativo 2 nos va a dar negativo 32. ¿Ok? Muy bien. Vamos al siguiente tema para simplificar expresiones. ¿Sí? Para simplificar expresiones tenemos que combinar a los términos semejantes. ¿Sí? Y acuérdense que un término es un número o la combinación de un número y una o más variables. Las variables pues también pueden estar elevadas a una potencia. ¿Okay? Los términos semejantes tienen que tener la misma variable o las mismas variables y cuando hay potencias pues también tienen que estar elevadas a la misma potencia para nosotros, poder combinar. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a ver estos términos. Ustedes tienen estos términos. 3x, 5y, xy, negativo 2y, x al cuadrado, y, negativo 10, 5 y 5x cuadrada, y. ¿Okay? Nosotros si queremos combinar estos términos, tenemos que fijarnos en las variables para poder nosotros combinar. En este caso, las que podemos combinar, 5y y negativo 2y, porque tienen números y también tienen la misma variable, tienen la y, ¿sí? No es importante bueno, sí es importante, perdón, pero no importa si uno es negativo y otro es positivo, ¿ok? Mientras tengan las mismas variables. Otros que podemos combinar también son x cuadrada y 5x cuadrada y. ¿Okay? Tienen las mismas variables y aquí x está elevada a la segunda potencia y en este de aquí también está elevada a la segunda potencia. Entonces es lo mismo. ¿Okay? Entonces se pueden combinar. Acuérdense que x cuadrada y es lo mismo a tener aquí un número 1, ¿sí? Es un 1, que no se pone, no lo van a ver, pero es como si tuviéramos un 1 aquí, ¿ok? Como número. Entonces, x cuadrada y se combina con 5x cuadrada y. Y los otros, claro, estos números de aquí, ¿verdad? Son números, entonces se pueden combinar. Cuando nosotros combinamos 5y y negativo 2y, bueno, este es positivo, este es negativo, entonces 5y menos 2y nos queda 3y. ¿Okay? Entonces, al combinar estos dos términos, nos da 3y. Vamos al siguiente. X cuadrada y 5
x cuadrada y, al combinar nos da 6x cuadrada y. Acuérdense que esto equivale a 1. Entonces, 5 y 1 nos va a dar 6. ¿Ok? 6x cuadrada y, al combinar esos dos términos. Y pues claro, los números, negativo 10 y positivo 5 nos va a dar negativo 5. ¿Ok? Entonces, la combinación de todos estos términos, bueno, de los que se pueden combinar, al momento de nosotros simplificar, nos queda esto de aquí. ¿Sí? Esto es lo que nos queda. ¿Ok? ¿Se fijan? Tenemos el 3y aquí. ¿Sí? Tenemos 6x cuadrada y tenemos menos 5. Los únicos que no pudimos combinar fueron el 3x y el xy. ¿Okay? Recuerden que tienen que tener las mismas variables. ¿Okay? Por eso estas no se pudieron combinar. Más ejemplos, unos ejemplos de simplificación de expresiones. Por ejemplo, 7x menos 8y más 9x. En este caso, nosotros podemos combinar el 7x y el 9x. Los dos son positivos, por lo tanto, los sumamos, ¿sí? Nos dan 16x y este término nada más se baja, menos 8y. ¿Ok? Puede estar escrito así o también lo pueden escribir de esta manera. No importa. Mientras tengas el signo que le corresponde, está bien. Si se fijan aquí, 16x es positivo, por eso tenemos un más aquí. Y el 8y es negativo, por eso está el negativo aquí. ¿Okay? Entonces, no importa el orden, mientras tengan sus signos correspondientes. ¿Okay? Siguiente ejemplo. Tenemos 4, se abre paréntesis, 2x más y, se cierra paréntesis, menos 3, se abre paréntesis, x menos 5, se cierra paréntesis. Cuando nosotros tenemos variables, como en este caso y paréntesis, lo primero que tenemos que hacer es quitar los paréntesis. Para quitar los paréntesis tenemos que multiplicar. Que tomamos el 4, el número que está fuera del paréntesis, y lo vamos a multiplicar por 2x. 4 por 2x nos va a dar 8x, ¿sí? Y este es positivo, entonces positivo por positivo nos da positivo, y 4 por y nos va a dar 4y. Acuérdense que aquí hay un número 1 imaginario, ¿sí? Entonces por eso es 4y. 4 por 1, 4y. Siguiente, este negativo corresponde al 3, ¿sí? Entonces, negativo por positivo, ¿okay? Nos va a dar negativo. 3 por x, 3x. ¿Okay? Y hacemos lo mismo con el 5. Negativo por negativo, acuérdense aquí está negativo, por eso aquí pasó a positivo. 3 por 5, 15. ¿Okay? Ya cuando nos deshacemos de los paréntesis, entonces sí, vamos a combinar los términos semejantes. En este caso, el 8x y el negativo 3x son los que se pueden combinar. Cuando los combinamos, 8x menos 3x nos da 5x y los demás términos solo se bajan. ¿Okay? Ejemplo 3, ¿sí? Lo mismo, nosotros tenemos que cancelar los paréntesis con la multiplicación. Lo primero, que bajamos el 3m más, entonces multiplicamos 2, positivo 2m por positivo 2 por positivo m nos va a dar positivo 2m. ¿Sí? Positivo 2 por negativo n nos va a dar negativo 2n, porque más por menos nos da menos. ¿Okay? Y ahora el negativo 5 por positivo m nos va a dar negativo 5m. Y negativo 5 por positivo n nos va a dar negativo 5n. ¿Okay? Otra vez, porque menos por más nos va a dar negativo. Tenemos que combinar los términos. En este caso, todas las m's las podemos combinar. 3m más 2m menos 5m.
¿Ok? Los podemos combinar. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, estos dos son positivos, este es negativo. Cuando nosotros tenemos 3m más 2m nos va a dar 5m positiva. Pero 5m positiva menos 5m nos queda 0. Entonces, básicamente esto todo se cancela. La m se cancela. Por eso es que nos va a quedar un resultado de negativo 7n. Porque cuando combinamos menos 2n y menos 5n, nos quedan menos 7n. ¿Ok? Pasamos a la siguiente lección, que son las ecuaciones. ¿Sí? En la primera parte ustedes tienen ecuaciones de un solo paso. ¿Ok? Y básicamente las ecuaciones, como está en el nombre, es una ecuación, significa igual, ¿verdad? Entonces, una ecuación indica que dos cantidades son iguales. ¿Sí? En este caso, lo que tenemos en la parte izquierda es igual a lo que tenemos en la parte derecha. ¿Sí? Son iguales. A nosotros para resolver ecuaciones, básicamente queremos encontrar el valor de la variable, el valor del número desconocido, en este caso el valor de x. ¿Okay? Y nosotros para poder encontrar el valor de x, bueno, tenemos que dejar esa variable sola. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cancelar todo lo que esté del lado de esa variable. ¿Okay? Y se cancela mediante el uso de operaciones opuestas. ¿Okay? Lo opuesto a la suma es la resta. ¿Sí? Y lo opuesto a la resta es la suma, claro. Y lo opuesto a la multiplicación es la división y viceversa. ¿Okay? Entonces, en este caso tenemos x más 40 igual a 75. Nosotros queremos dejar a x sola, entonces hay que deshacernos de este 40. ¿Okay? La única manera de deshacernos de este 40 es convirtiéndolo ya en 0, quitándolo. Entonces, ¿cómo lo podemos quitar? Bueno, le vamos a quitar los 40, ¿sí? Más 40, el inverso sería menos 40. ¿Sí? Cuando eso pasa, se cancelan estos dos. ¿Sí? Pero como es una ecuación, es una balanza, ¿okay? Lo que hagamos del lado izquierdo también se tiene que hacer del lado derecho. Entonces, si del lado izquierdo nosotros vamos a restar 40, también tenemos que restar 40 del lado derecho. ¿Okay? Así que en este ejemplo A, cuando nosotros a 75 le quitamos 40, nos queda 35. En este primer ejemplo, x sería 35. X es igual a 35. ¿Sí? Siguiente ejemplo. B. Aquí tenemos x entre 9 nos da 4. ¿Okay? Acuérdense que lo inverso a división es multiplicación. Entonces vamos a dejar a la variable x sola mediante la multiplicación. ¿Okay? Multiplicamos lo que hagamos de este lado, lo hacemos del lado derecho. Entonces, si vamos a multiplicar por 9, también aquí vamos a multiplicar por 9. Aquí se cancela, si se fijan, cuando multiplicamos, se cancelan, nos queda x sola. El otro, aquí, por ejemplo, nos queda la multiplicación, 4 por 9 son 36. Entonces, x es igual a 36. C. Tenemos 7x es igual a 63, que es una multiplicación. Hay que dejar x sola, entonces lo inverso de multiplicación es división. Y vamos a dividir los dos lados entre 7. Cuando dividimos 7 entre 7, nos queda x sola, ¿okay? Y 63 entre 7 son 9. X es igual a 9. ¿Okay? Siguiente ejemplo de x menos 13 igual a 25. Okay, entonces vamos a dejar x sola. Entonces, si es menos 13, le sumamos 13, los dos lados. Aquí se cancela, menos 13 más 13 son 0, nos queda x sola. X es igual a 25 más 13, nos dan 38. ¿Sí? Son ecuaciones de un paso. Okay.
pero también se van a encontrar con ecuaciones de varios pasos, ¿ok? Entonces, por eso es importante practicar el orden de operaciones, ¿sí? Ok. Bueno, vamos a ver. En las ecuaciones es un poquito distinto. Vamos a resolver ecuaciones de varios pasos ahora, ¿sí? Entonces, quiere decir que no solamente van a tener una suma, o una resta, o una multiplicación, o una división. Van a tener varias operaciones en una misma ecuación. Por ejemplo, en este ejemplo A, 5x menos 10 es igual a 35. Si se fijan, tienen una multiplicación porque 5x significa 5 por x, pero también tienen una resta, están restando 10 aquí. ¿Okay? Entonces vamos por paso. En este caso, vamos a ir despejando la x para dejarla sola, ¿sí? Y comenzamos con el menos 10, ¿sí? Siempre si es resta o suma y tiene multiplicación o división, siempre van a primero a cancelar la suma o la resta. Entonces, lo que hagan del lado izquierdo lo hacen del lado derecho. Entonces, para cancelar menos 10, le sumamos 10 a los dos lados. Entonces, nuestra ecuación queda de la siguiente manera. 5x es igual a 45. ¿Sí? Paso siguiente, bueno, es una multiplicación, 5 por x. Entonces, para cancelar, dividimos los dos lados entre 5. X nos queda sola, entonces X es igual a 9, porque 45 entre 5 nos dan 9. Okay. Siguiente ejemplo. Si se fijan, ustedes tienen la variable en el lado izquierdo, sí, tienen X, pero en el lado derecho, después del signo de igual, también tienen una variable. Cuando esto pasa, que van a cambiar todas las variables hacia un solo lado. Yo siempre prefiero cambiar, si hay variables del lado derecho, yo siempre prefiero cambiarlas al lado izquierdo, en lugar de cambiar de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, es lo mismo. Si hay que despejar X, hay que dejarla sola, entonces nos deshacemos de este 9, más 9, entonces lo que tenemos que hacer es restar 9 de los dos lados. ¿Okay? Entonces, bajamos 12x, que es igual a 10x menos 8, porque más 1 menos 9 nos da negativo 8. Y ahora queda de esta manera. ¿Okay? Siguiente paso, que vamos a cambiar nuestra variable para un solo lado. Entonces, es lo mismo. Si aquí es positivo, para cambiarlo de este lado pasa como negativo, ¿sí? 10x menos 10x, ¿ok? Entonces se cancela y aquí nos quedaría 12x menos 10x, lo cual nos da 2x y es igual a negativo 8. ¿Okay? Todavía nos falta un paso porque todavía no sabemos el valor de x. El último paso está multiplicando, entonces pasa dividiendo. ¿Okay? 2x entre 2 es igual a negativo 8 entre 2. Se cancela, x nos queda sola, entonces x es igual a negativo 4. Porque negativo 8 entre positivo 2 nos da negativo 4. ¿Okay? C, ejemplo C, otro tipo de ejemplos que cuando tenemos paréntesis también, lo primero que queremos hacer es cancelar los paréntesis por medio de la multiplicación. ¿Okay? Tomamos el 3, lo multiplicamos, 3 por x nos da 3x. 3 por positivo 1 nos da positivo 3, es igual a menos 12. ¿Okay? Entonces ya quitamos el paréntesis, continuamos. Siguiente paso es deshacernos de este 3, entonces sería restar 3 en los dos lados, ¿sí? Más 3 menos 3 y se cancela. Menos 2 menos 3 nos da menos 15. Entonces ahora tenemos 3x es igual a menos 15. Entonces por último tenemos la división, ¿sí? Para cancelar este 3 se dividen los dos lados entre 3. ¿Okay? Se cancela y nos queda x es igual a negativo 5.
porque negativo 15 entre positivo 3 nos da negativo 5. Y un ejemplo más, ejemplo D, ¿sí? Ejemplo D, cuando tenemos que combinar términos semejantes. 2x más 5 menos 3x es igual a 8 más 2. Combinamos los términos, ¿sí? Por ejemplo, 2x y menos 3x nos va a dar negativo x, ¿sí? Entonces, negativo x, se baja el 5, más 5 es igual a 10, ¿sí? Porque 8 más 2 nos dan 10. Siguiente paso, cancelamos el positivo 5, entonces restamos 5 de los dos lados. Y ahora tenemos menos x es igual a 5, ¿ok? Pero nuestra variable, ¿sí? Nuestra variable no puede quedar negativa, ¿ok? Una variable no queda negativa. Por eso nosotros tenemos que cancelar este negativo, ¿ok? Y de la manera que se puede cancelar es negativo, es ya sea multiplicando los dos lados por negativo 1 o dividiendo, como en este caso, los dos lados por negativo 1, ¿sí? Siempre que nos quede una variable negativa, ¿sí? Para cancelar, multipliquen o dividan los dos lados entre negativo 1. ¿Okay? Y en este caso, x es igual a negativo 5, porque aquí se cancelan los negativos, ¿sí? Y aquí 5 entre negativo 1 son negativo 5. Entonces, en el ejemplo de x es igual a negativo 5. Nosotros también tenemos una manera de verificar, ¿sí? Para saber si tenemos el valor correcto de la variable, el valor correcto de x. Lo que podemos hacer para verificar es reemplazar esa variable por el resultado que obtuvimos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a verificar este ejemplo, ejemplo D, ¿sí? Entonces, esta es nuestra ecuación. ¿Se fijan? Ejemplo D es la misma ecuación. Y cuando resolvimos la ecuación, el valor de x es de negativo 5. Entonces, para verificar, reemplazamos x por ese negativo 5. Donde esté x, ustedes van a poner negativo 5. Y resolvemos, ¿sí? Por ejemplo, aquí, okay. 2 positivo por 5 negativo nos da negativo 10. Si bajamos el 5 y multiplicamos negativo 3 por negativo 5 nos va a dar positivo 15, porque menos por menos, más. Y 3 por 5, 15. Es igual a 10. ¿Okay? Combinamos. Tenemos positivo 5 y positivo 15, que nos da un positivo 20. Entonces, menos 10 más 20 es igual a 10. Sí. Entonces, quiere decir que esta ecuación está correcta. ¿Sí? Porque cuando nosotros realizamos menos 10 más 20, la respuesta sí es igual a 10. ¿Okay? Entonces, así ustedes pueden verificar sus ecuaciones. ¿Okay? Nada más sustituyan el valor que les da de X y lo ponen en las ecuaciones y resuelven. ¿Okay? Bueno, como les digo, es simplemente una breve introducción a los temas de álgebra que tienen en las semanas 7 y 8. Yo sé que van a tener mucha práctica en eso y van a haber muchas dudas y preguntas, pero espero que esto les ayude, ¿sí? Esto les ayude a empezar a trabajar en eso. A cualquier pregunta me pueden mandar un mensaje, ¿ok? Bueno, hasta aquí dejo con este video. Por favor, cuídense mucho y nos vemos pronto.